Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Villa, soy profesor de la Universidad de Magallanes y les quiero hablar hoy día sobre el rol que ha tenido Antártica en los cambios del paisaje a través del tiempo. Y básicamente esto tiene que ver con el rol que tiene Antártica en modular el clima de regiones subpolares, subantárticas, como en el caso de la región de Magallanes. Lo que ven en esta diapositiva es una imagen que muestra cambios de isótopos de oxígeno que se consideran como un paleotermómetro durante los últimos 66 millones de años en el planeta. Como pueden ver, en la parte superior de la figura están los millones de años de 66 al día actual, distintas etapas geológicas. El terciario, como se conocía en la terminología antigua, y está dividido en dos colores, una parte verde y una sección azul, y en la sección verde, la parte más antigua del registro, muestra condiciones de temperatura más cálidas de lo que están en la actualidad, y representa lo que se conoce en la literatura como la Casa Verde. Mientras que los últimos aproximadamente 34 millones de años, el planeta ha estado permanentemente en un modo un poco más frío, representado acá en esta línea curva, en esta línea roja, y que progresivamente durante los últimos 15 millones de años ha mantenido una tendencia a enfriamiento del planeta, y los últimos 2,6 millones de años el planeta ha estado en un modo que es el más frío de los últimos 66 millones de años. ¿Qué produce este cambio? Bueno, en el hemisferio sur comienzan a aparecer, hace unos 34 millones de años, capas de hielo en los polos. En particular, en Antártica se comienza a emerger las primeras plataformas de hielo, y mientras que en el hemisferio norte las capas de hielo comienzan los últimos 15 millones de años. Y durante lo que conocemos como el periodo del Cuaternario, la Tierra ha estado permanentemente cubierta por capas de hielo. El Cuaternario ha sido testigo de una increíble historia. Acá podemos ver en esta diapositiva parte de la historia que ha crecido durante los últimos 2,6 millones de años. Primero que nada, el Cuaternario marca el final de una serie de linajes de animales conocidos como megafauna y que se extinguieron hace tan solo 11.700 años. Los grandes mamuts lanudos del hemisferio norte, acá tenemos el perezoso gigante, el oso, félidos gigantescos, dientes de sable, etc. Pero también el Cuaternario marca la emergencia de una nueva especie bípeda, que son los humanos, y que pasan en relativamente poco tiempo desde esta situación de cazadores recolectores a constructores de grandes civilizaciones. En esta diapositiva, lo que trato de mostrar aquí es contarle un poco cómo se han desarrollado estas edades de hielo que les mencioné al inicio durante los últimos 400.000 años. Y me refiero a los últimos 400.000 años porque durante esta época, este tiempo, las glaciaciones han tenido una duración de 100.000 años, y estas glaciaciones son interrumpidas por breves periodos de calentamiento. Déjenme explicarles. Lo que ven en esta diapositiva, una vez más, es variabilidad del isótopo de oxígeno, que es considerado en los círculos científicos como un paleotermómetro. En este caso, lo que ven es que después de un máximo, hace más positivos los valores. Fíjense que esta escala está en valores negativos, hacia arriba son valores más positivos.
Sin embargo, le toma mucho tiempo disminuir estos valores al oxígeno 18 para llegar a un mínimo, y cuando está en ese mínimo, salta muy rápidamente a un estado más positivo. Las flechas indican la señal de temperatura. Hacia abajo es enfriamiento y hacia arriba es calentamiento. Por lo tanto, las últimas 4 glaciaciones están identificadas en este registro de isótopos de oxígeno. Y una cosa es interesante, que al planeta le toma 100.000 años enfriarse para llegar a un mínimo y pasar en relativamente poco tiempo, en comparación con la escala que estamos viendo, a un estado de máximo calentamiento. Hoy en día nos encontramos en esta posición, en un periodo cálido que se llama interglacial. Y esta es la última glaciación, y que, como muestra en esta diapositiva, el periodo de calentamiento habría comenzado hace unos 20.000 años. Esta es una imagen solo para propósito de visualización, y lo que muestra es una comparación del planeta en los polos hace 18.000 años y en la actualidad. 18.000 años porque se considera esta fecha a nivel global como el inicio global del término de la última glaciación a nivel global. En Antártica, como ya les voy a mostrar más adelante, comenzó un par de milenios antes. En el hemisferio norte, como pueden ver, grandes capas de hielo ocuparon gran parte de los continentes. Aquí está Norteamérica, aquí está Europa, casi completamente glaciada, el casquete de hielo polar ártico, mientras que en el hemisferio sur, en comparación con lo que vemos actualmente, aumentó el nivel de hielo, también el hielo marino, pero en Sudamérica tuvimos una capa de hielo que se llama, o se ha llamado en la literatura como la capa de hielo patagónica. ¿Por qué es tan importante estudiar Patagonia, la zona sur del continente americano? Bien, Patagonia es una región clave para la reconstrucción de los vientos del oeste, o westerly, como se llaman en la literatura. Los vientos que provienen del oeste están en el norte, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Los vientos del oeste son un importante componente del sistema climático, debido a que, por varias razones, influencian los patrones de precipitación a gran escala en las latitudes medias del hemisferio sur, o sea, entre los 30 y los 60 grados sur, y están relacionados con la ventilación del océano austral, lo cual es un punto muy importante. Y se ha propuesto en la literatura también que es un conductor de cambios climáticos a nivel global. Entonces, esta banda que ven ustedes acá en el vértice superior izquierdo, es la banda de los vientos del oeste, que circula continuamente durante todo el año y que se mueve según las estaciones invierno-verano, hacia el norte o hacia el sur. Lo que ven aquí en esta imagen inferior izquierda es la intensidad de los vientos del oeste, aquí en rojo. Mientras más intenso, más rojo es el color, que están circulando alrededor de Antártica, y su relación con la intensidad de precipitación, en particular para Torres del Paine en la región de Magallanes. Entonces, a medida que los vientos están más intensos, también se registra mayor precipitación. ¿Qué pasó en el extremo sur del continente americano? Durante la última glaciación, el campo de hielo crecieron, se anastomosaron y generaron un gran campo de hielo en Patagonia, que tuvo más o menos esta configuración. Esta es una reconstrucción, y que estuvo confinado a los Andes, al norte de los 38 grados de latitud sur. Al sur de esta latitud llegó hasta el valle longitudinal, y que a la latitud de Isla Chiloé,
o sea, alrededor de los 42, 43 grados de latitud sur, los hielos llegaron entonces hasta el Océano Pacífico y hacia el sur cubrió los Andes y la zona de archipiélagos que dominan en la actualidad este paisaje. Gran parte del paisaje fragmentado que tiene este sector del planeta es a causa de la actividad del hielo en su constante movimiento de crecimiento y de retroceso. Acá está a la derecha, ustedes ven un pequeño zooming sobre este sector, sobre la punta austral del continente americano, es para que vean solo las dimensiones que tuvo entonces la llegada de esta capa de hielo en este sector, y que cubrió, por supuesto, gran parte de la zona austral. Sabemos que los hielos estuvieron en esta posición, lo que se conoce localmente como segunda angostura, y que todo esto estuvo cubierto por hielo. Pero esto es a macro escala. Veamos un ejemplo de cómo se ven estos cambios de los niveles de hielo a nivel muy local, en este caso en la ciudad de Punta Arenas. Y lo que quiero mostrarle acá es lo que se ve en una vista desde Google Earth de la ciudad de Punta Arenas. Y como ven, la ciudad no está construida sobre un plano, un fondo plano, sino que tiene mucho relieve. Y ese relieve tiene que ver con los márgenes laterales que tuvo los movimientos del hielo durante la última glaciación. Y si uno hace un recorrido desde la costa, siguiendo una de las principales avenidas en la ciudad, que es Avenida Independencia, hacia los cerros más cercanos, vean el cursor, por favor, este segmento, en este recorrido, lo que uno puede ver es la ocurrencia de terrazas marinas de niveles lacustres o niveles marinos más altos. Luego, un depósito de glaciar que se llaman morrenas, que indica un periodo de estabilización del hielo en esta posición, que es más o menos esta. Esta es una gran morrena lateral. Luego, otra morrena y un canal cubierto, morrena, acá está el canal cubierto, acá tenemos otra morrena, para luego llegar terraza a terraza y llegar a una gran morrena que está en esta posición más o menos y que marca el límite que tuvo la máxima extensión del hielo hace unos 20.000, 18.000 años atrás. Entonces, la ciudad de Punta Arenas está construida bajo las huellas que dejó la actividad glacial hace unos 20.000 años. Pero no tan solo eso tiene Punta Arenas, hay otras huellas que dejaron los glaciares, en este caso son drumlins, en este sector de Cabeza de Mar, ubicado a unos 50 kilómetros más hacia el norte de Punta Arenas, y que son estas pequeñas colinas semienterradas y que muestran entonces la dirección que tenía el movimiento del hielo en algún momento durante la última glaciación. Entonces, considerando este tipo de evidencias más otras que relataré más adelante, uno puede hacer reconstrucciones del paisaje utilizando, por supuesto, mucha imaginación, porque uno no estuvo viviendo en ese momento, pero ¿cómo podría haber sido el paisaje durante el retroceso de los hielos en este sector? Esta es una foto, lo que ven aquí es una foto desde el Cerro Mirador, mirando hacia el Estrecho de Magallanes. En la actualidad, y hace unos 15.000, 14.000 años, esto pudo haber sido cómo se veía el paisaje mirado desde este punto. O sea, el hielo retrocediendo y con algo de vegetación arbórea, muy poco, dominado por paisaje herbáceo y con, por supuesto, espacios todavía sin vegetación. ¿Cómo se estudian estos sistemas para poder abordar o comprender lo que pasa en el pasado? Bueno,
hay una de las maneras fáciles es estudiar las huellas que dejan los glaciares, no tan solo en la ciudad, sino que en otros lugares. Y se hacen estudios de geomorfología, es el estudio de las formas sobre la superficie, y lo que buscamos en estos casos es estudiar promontorios, como los drumlins, pero se llaman morrenas, que marcan el límite de la extensión de hielos. Hay otros morfos que uno busca en el paisaje, qué sé yo, los esker, los drumlin que están mostrados acá. Acá se ve una gran morrena que es relativamente reciente, etc. Entonces, la geomorfología glacial nos ayuda a entender esta conformación del paisaje que tenían los glaciares en el pasado. Otra cosa que hacemos es, en este barro de lagos, es estudiar el contenido de estos pequeños microfósiles que son granos de polen. Los granos de polen se producen en la antera de las plantas, ustedes saben, son los encargados de la polinización y que debido a su efecto en la polinización van a generar semilla y va a permitir entonces la aparición de una nueva generación de plantas. Sin embargo, no todos los granos de polen cumplen esa función, muchos se pierden en el paisaje y muchos de ellos caen en donde hay cuerpos de agua o acumulación de sedimento como turberas, por ejemplo, y estos se depositan de manera anual, porque la polinización es anual. Por lo tanto, tenemos un registro preciso de las plantas que están en el paisaje en algún momento dado. Por lo tanto, si uno estudia los granos de polen, puede reconstruir el paisaje en distintos momentos del registro, y como tiene que ver con edad, lo que está más superficial es más reciente, lo que está más abajo en el registro es más antiguo, tiene un registro temporal de esos cambios en el paisaje de la vegetación. Entonces podemos reconstruir el paisaje utilizando el análisis de polen, pero además, como las plantas no se mueven, eh, estas, la comunidad que uno reconstruye depende efectivamente de las condiciones climáticas que dominan cuando estas plantas, los granos de polen, se depositaron en el sedimento. Por lo tanto, básicamente podemos reconstruir el paisaje y también el clima. Y lo que hacemos entonces son estos gráficos que a mucha gente no le gusta, para mí son muy entretenidos, que están en escala de, en este caso, de edad, pero básicamente esto es lo más superficial, esto es lo más profundo en el registro de sedimento, y podemos reconstruir entonces variaciones de distintas especies. Aquí están distintos tipos de granos de polen, entonces uno los puede reconocer y corresponden a distintas especies por sus características propias. Y entonces uno hace estos diagramas que tienen que ver con la variación de la abundancia de cada uno de estos granos de polen en el tiempo, a través del tiempo, y con eso uno va armando un puzzle de los cambios en el paisaje y también del clima. Otra cosa que se puede hacer es contar partículas de carbón vegetal que se encuentran en el barro de los fondos de lago, pantano, laguna, etc. Y contando eh, los, el carbón vegetal, uno puede tener una medida de cuán frecuente fueron los incendios en el pasado. ¿Por qué? Porque el carbón vegetal se produce cuando hay efectivamente un incendio en el paisaje, tal como lo muestra en esta imagen. Por supuesto, el carbón vegetal puede ser producido por fuegos artificiales creados por humanos. Y eso es algo que también estamos investigando siempre, la relación entre incendios reconstruidos y si es que hay humanos cerca en los registros arqueológicos. Y aquí tienen cómo se vería, esto es para Torres del Paine, un registro que tiene 13.000 años, y en rojo está mostrado cambios en los recuentos, la tasa de acumulación de carbón por año, y lo que se observa es que durante los últimos 13.000 años, efectivamente en esta zona, Torres del Paine,
han ocurrido incendios de manera frecuente en este sector, siendo muy frecuente entre 5.000 y los 2.000 años. Fíjense acá. Entonces, el fuego es una condición también que está moldeando el paisaje y que está condicionado, por supuesto, por el clima y el tipo de vegetación que hay en todos los sectores. Por lo tanto,